Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Aquí estamos para continuar con la saga del horror. Una saga que dejamos aparcada durante unos cuantos meses para a ver si se calmaba un poquito la cosa, porque tras los primeros 3 vídeos YouTube le quitó las notificaciones a más de la mitad de mis suscriptores. Así que hemos dejado pasar un tiempo y como total, ahora mismo YouTube está hasta quitando mis suscriptores, pues tampoco ya me importa. Así que vamos a continuar. Vamos a hablar en este vídeo del negocio del aborto. Para empezar a entender el volumen de negocio del que estamos tratando, tenemos que ver las estadísticas oficiales del número de abortos que se producen. En esta tabla que podéis ver son 2 periodos de 4 años en millones de abortos. Como vemos, suman casi 107 millones de abortos en este tan poco periodo de tiempo. Son datos oficiales. Las estimaciones de las asociaciones pro vida son casi 4 veces mayores. Quizá la realidad sea un término medio, no lo sabemos, pero lo que queda claro es que incluso tomando las cifras menores son unas cifras pavorosas. En España, por ejemplo, las cifras rondan alrededor de los 100.000 al año. Aunque pueda parecer que disminuyeron algo en la década pasada cuando el PP hizo una pequeña modificación en la ley del aborto, poniendo un poco más duro lo que es las condiciones. Lo que pusieron es que había que reflexionar sobre la intención de abortar durante unos días, pues se produjo una pequeña disminución. Pero esto realmente solo lo hizo en términos absolutos. En porcentaje de la población fértil femenina, el aborto sigue aumentando. ¿Por qué? Porque debido a la pirámide poblacional que tenemos, pues cada vez hay menos mujeres en edad fértil. Por lo tanto, al haber menos mujeres que se puedan quedar embarazadas, pues hay menos embarazos y por lo tanto también hay menos abortos. Lo que se estén ahora mismo manteniendo las cifras, pues significa que realmente están aumentando. En lo que se refiere al coste, no es gratis, ni mucho menos como muchos de los que pregonan que el hecho de aborto libre y gratuito, pues creen que es. No, realmente el aborto es un gran negocio. Y el precio depende, pues, la clase de aborto que se vaya a realizar. Y esta clase de aborto, pues, depende del número de semanas. Para información sobre este tema, os recomiendo que os paséis por el vídeo que hice sobre el aborto, en el cual explico cómo se realizan los abortos según la semana de gestación. Es un vídeo que no os puedo poner en el enlace porque YouTube no me deja. No me deja ni anunciarlo, ni publicitarlo, ni YouTube lo publica, ni lo publicita. Pero sin embargo lo podéis buscar en el canal. Intentaré dejarlo en la descripción. No sé si me dejará YouTube, pero lo intentaré. Bien, pues como digo, en España, por ejemplo, la clínica Isadora, el precio de lo que es cada aborto varía entre 345 y 3.500 euros. O sea, cada aborto, pues entre 345 euros y 3.500, según la semana de gestación. Por lo que ganan las clínicas, pues aunque salga del bolsillo de todos los contribuyentes, estén a favor o no del aborto, pues es un negocio realmente redondo. Imaginaos realmente viendo las cifras de la cantidad de abortos que se producen en este país, en España, pues cuánto dinero mueve este negocio. Por ejemplo, la clínica Isadoro, que ya he mencionado, que es una de las clínicas abortistas más populares de Madrid, que pertenece a una antigua diputada de Izquierda Unidas, llamada Marisa Castro, pues ingresó en 2004, por poner un ejemplo, 1,9 millones de euros. O sea, imaginaos el negocio con todas las clínicas que hay. Bien, el IPPF, es decir, la International Planned Parenthood Foundation, conocida en los países hispanos como Planificación Familiar, es la empresa promotora del aborto más importante de Occidente. Tiene un volumen de negocio declarado en más de 14.000 millones de dólares anuales. O sea, una cifra absolutamente brutal. Y solo en abortos. Como ya vimos en los 2 vídeos anteriores, pues de esta saga, pues también tienen su beneficio del tráfico de órganos y cuerpos de los bebés abortados. Otro ejemplo del negocio de este tráfico de órganos es la empresa AVR, en el cual se supone que es una fundación sin fines de lucro, pero en la práctica, pues la facturación de órganos y tejidos de los bebés, pues demuestran que es un negocio realmente con muchos fines de lucro y que tiene grandes beneficios. Concretamente, en 2016, AVR obtuvo más de 200.000 dólares en ganancias, ya después de libre de impuestos, de gastos y todo. 200.000 dólares en ganancias, lo cual no está nada mal.
Si bien es cierto que existen leyes en Estados Unidos que permiten lo que es un reembolso en lo que es el transporte del tejido fetal, el reembolso de lo que es los cargos de envío, y en las tarifas de AVR aparecen, en las facturas aparecen estos reembolsos, pero también es cierto que en estas mismas facturas que vemos de los clientes, que os estoy mostrando, pues vemos que cobran cientos de dólares por cada órgano del cuerpo del bebé. Incluso llegan a cobrar, por ejemplo, el doble por los ojos, aunque se pertenezcan al mismo bebé y lo hayan enviado en el mismo paquete. Por lo cual vemos que pueden llegar a ganar realmente miles de dólares por cada bebé asesinado, aparte del coste de lo que ha sido el aborto. Cuánto dinero realmente mueve el negocio del aborto es algo que nunca vamos a poder llegar a saber. El campo de batalla de ahora de la IPPF, de Planned Parenthood, es sobre todo ahora Latinoamérica y África. En el segundo realmente están haciendo lo que les da la gana, porque dado el grado de corrupción que existe en estos países y las presiones de la ONU que existen sobre ellos para promocionar el aborto, pues están un poco menos que saltándose las leyes de estos países como les da la gana. Y en América pues están invirtiendo grandes cantidades, en unas increíbles, ingentes cantidades de dinero en universidades, en los medios de comunicación, en partidos políticos para ir promocionando el aborto y poniendo a la población poco a poco a favor del aborto, tal como se hizo en Europa décadas atrás. O sea, están preparando nuevos campos de negocio. Y hay que entender que todas estas empresas, todas estas fundaciones, todas estas organizaciones que promueven el aborto, realmente, aunque se les llene la boca con ello, no tienen ningún interés en ayudar a las mujeres, solo en promocionar el aborto. Porque si realmente quisiesen ayudar a las mujeres, apoyarían también a aquellas que quieren seguir adelante con los embarazos. Pedirían ayudas para estas, estarían a favor de que tuviesen la mayor información posible de lo que es un aborto, pero no, hacen exactamente lo contrario. Están contra toda ayuda a la maternidad, contra que las mujeres aborten informadas. Las mujeres no deben saber lo que están haciendo realmente, que piensen que se libran de esto, de lo que es un blastocito, y no de esto otro. Por eso atacan ferozmente a las asociaciones y a los pocos políticos pro vida que únicamente intentan informar a las mujeres que van a las clínicas y les ofrecen, pues por ejemplo, que se hagan una ecografía para que vean qué es lo que van a hacer realmente, qué es lo que van a matar en realidad. Dar esa información, pues los medios pro aborto los llaman acosar. A todo aquel que no esté radicalmente a favor del aborto, pues lo llaman ultrafascista, etc. En los documentos de las asociaciones abortistas como FUSA, vemos cómo consideran un éxito el que convencieran a más de un 90% de las chicas que iban a informarse sobre sus posibilidades para afrontar una maternidad en la adolescencia. Es decir, que tienen a trabajadores sociales que deben ayudar a chicas embarazadas y no lo tienen para ayudarlas, simplemente las tienen para... Vamos, no les informan de las diferentes posibilidades. Simplemente están ahí para convencerlas de que deben abortar y se congratulan del éxito de que convencieron para que abortaran a casi todas. La multinacional del aborto, Planned Parenthood, confirmó en sus propios documentos internos la gravedad que tiene el síndrome posaborto y decidieron que había que ocultarlo. En el documento de estrategias, plan de 3 años y programa de objetivos a largo plazo de 1990-1993, el documento dice textualmente: un número de estudios y encuestas de los que se oponen al aborto, incluyendo el estudio Redon-Wick y la encuesta Grant, han mostrado que la incidencia del trauma post-aborto para clientes de abortos quirúrgicos puede llegar a alcanzar un 91% de todos los casos. Y ahora continúa. Algunos reportes recientes del Instituto Alan Guttmacher, que no han sido dados a la publicidad, ojo a esto, no han sido dados a la publicidad, indican que el alcance del problema puede haber sido correctamente calculado por dichos estudios. Esto lo dice en la página 29. Es decir, que ellos reconocen que el síndrome post-aborto que afecta en mayor o menor medida a 9 de cada 10 mujeres que abortan. ¿Y qué hacen para ayudar a estas mujeres, esta clínica abortista? Pues escuchar atento a lo que dicen en otra parte del informe. Leo también textualmente. La publicidad del trauma causado a las clientas de abortos quirúrgicos debe ser disminuido. La publicidad del trauma causado a las clientas del aborto quirúrgico debe ser disminuido, tanto desde la perspectiva de la salud pública como de la política. Esto lo dice en la página 18, por si alguien quiere consultarlo. En otras palabras, a los abortistas no les preocupa en absoluto el daño psicológico que el trauma
de post-aborto está causando en las mujeres, ni aquellas que entran en depresión, que a veces es una depresión que les dura toda la vida, incluso aquellas que en los casos más graves llegan a suicidarse. Lo que les preocupa es el daño que causaría políticamente para el movimiento antivida que el público llegara a conocer el alcance de estos hechos. Posiblemente muchos no habréis oído jamás en los grandes medios hablar del síndrome posaborto, y si lo mencionan es posiblemente para restarle importancia. Lo dicho, las mujeres no le importan, solo las utilizan. Como experiencia personal, en lo que se refiere a todo este tema, pues os relato una entrevista que tuve con una miembro simpatizante del partido SAIN, un partido al que seguí durante muchos años, cuando todavía estaban activos, últimamente están poco activos. Es un partido de izquierda, un internacionalista, que está en contra del aborto. Por eso, digamos, me llamó la atención y lo seguí durante un tiempo. Y por eso tampoco lo vais a ver jamás en los medios. Un partido de izquierdas que esté contra el aborto, pues obviamente no lo van a publicitar. Bien, pues esta mujer participaba activamente en ocasiones en actividades delante de las clínicas abortivas para dar información a las mujeres que allí acuden. Lo que hacía, según me explicaban, eran que daban folletos, intentaban hablar con ellas, le hablaban de los riesgos del aborto, de las alternativas y ayudas que existen para criar a los hijos o darlos en adopción, etc. Lo que se supone que habría que hacer y no se hace realmente. Y me contó que en ocasiones se han encontrado pues con grupos, por lo general vinculados a los partidos de izquierda, que les han agredido, les han llamado fascistas, les han tirado huevos, incluso piedras. Y recuerdo que esta mujer era simpatizante de un partido que su ideología está mucho más a la izquierda del PSOE, daba igual. Porque para las personas que están a favor del aborto, todos los que no estén a favor del aborto son fascistas. Y incluso hubo gente dentro de las propias clínicas que les llegaron a tirar restos de los abortos. O sea, imaginaos lo agradable. Bien, pues me contó que en esta entrevista que la única vez que vio en estas actividades que hacían una cámara de televisión, la única vez que vio en todas las veces que estuvo, pues fue en una ocasión que apareció de buenas a primeras un personaje que nunca habían visto, ninguno de ellos, ninguno del grupo en el que estaban, que empezó a insultar a las mujeres que entraban en la clínica. O sea, era un tipo agresivo y eso, vale. Y esas imágenes salieron en televisión. Esto fue concretamente en la Comunidad Valenciana, hace ya unos cuantos años. Es que después, obviamente, de este hombre no se supo nunca más, pero en la televisión lo pusieron a todos como si fuesen un grupo violento y poniendo las imágenes de esta persona. Eran todos, según lo describieron, eran violentos ultracatólicos. Eso sí, de este tipo nunca más se supo. Todas estas personas que dan folletos con información, ofertan ecografías gratis y proponen otras alternativas al aborto a las mujeres con embarazos no deseados, pues son gente realmente muy, muy, muy peligrosa. Por eso, realmente los medios pro aborto quieren evitarlo a toda costa. Imaginad que al año convenzan a 400 o 500 mujeres de que no maten a sus hijos. Pues esto es inaceptable. Por lo tanto, estos medios están pidiendo prisión para ello. Piden que esto se legalice. Y continuemos pues con más ejemplos de que veamos cómo funciona todo este negocio. Vemos, por ejemplo, que los partidos políticos pro aborto están completamente, por lo general, a favor de la sanidad pública. Obviamente para rascar más. Vale. Pero sin embargo, no lo están tanto con las clínicas abortivas privadas, de las cuales muchos pues son socios o los propietarios están vinculados a estos partidos. En estos casos la sanidad privada no les parece nada mal, es algo realmente muy muy curioso. Eso sí, son abortos financiados con dinero público, por supuesto. También vemos que aunque haya ciertas restricciones en las leyes, no se cumplen con frecuencia y hay bastante impunidad al respecto, como demostró el caso del doctor Carlos Guillermo Morín, propietario de diversas clínicas abortivas en España y en otros países, que fue condenado por algún caso y absuelto en la mayoría de las causas relacionadas con los abortos ilegales en sus clínicas. ¿Qué es lo que se hacía en sus clínicas? Pues se abortaba en cualquier periodo gestacional, independientemente, saltándose las leyes como quisieran, en cualquier momento del embarazo, en cualquier edad, o sea, daba igual. Este hombre así se compró una casa de 4,2 millones de euros. Y no solo eso, sino que algunos partidos, ya no solo de izquierda, sino también de derecha, como el PP, pues lo protegieron. O sea, no tomaron medidas para poder, digamos, que este caso pues llegase a los tribunales con más fuerza.
¿Recordáis la investigación de los dos vídeos anteriores? La cuestión esta de las cámaras ocultas, cómo sacaron todo el tráfico de órganos. Pues bien, la persona que llevó esta investigación fue David Daleiden. Fue quien destapó y demostró cómo Planned Parenthood se dedicaba a vender restos de bebés, saltándose las leyes e incluso promoviendo el retraso en los abortos para que fuese de las máximas semanas posibles para maximizar sus beneficios sin importarle realmente para nada la seguridad de las mujeres. Bien, pues ¿vosotros pensáis que se multó a Planned Parenthood? ¿O que los investigaron? Pues nada de eso. A quien persiguió el gobierno de Barack Obama fue al investigador. Lo acosaron, lo intentaron arruinar y en un ejercicio de justicia absoluta le pusieron para que lo juzgase un juez que era propietario de clínicas abortivas. O sea, imaginad la imparcialidad de este juez. Eso sí, es cierto que cuando Donald Trump llegó, esto cambió un poco. No demasiado, no vayáis a pensar. Sí empezó una pequeña investigación a Planned Parenthood y a su tráfico de órganos de bebés. Eso no lo vais a ver en los medios, por supuesto, pero ayuda a entender el por qué los agentes del globalismo realmente odian tanto a Donald Trump. Trump, no, eso sí, quiero dejar claro que no es un salvador como muchos creen, pero sí está claro que va por su cuenta. Los medios es que son una herramienta fundamental. Todos los grandes medios, sin excepción, apoyan masivamente al aborto. Y no es para nada un reflejo de la sociedad que, sin embargo, está muy fragmentada en el apoyo o no a esta práctica. Hay realmente una gran división, solo hay que ver cuando sale este tema las discusiones que existen, ya sean en vivo o a través de las redes. Y la realidad que promueve un medio que está a favor o en contra es radicalmente opuesta. Por ejemplo, en el caso de un doctor que se negó a practicar un aborto de un embarazo avanzado, pues se ve como ópticas completamente diferentes según el medio que lo trate. Porque para un medio pro aborto, pues el médico es un criminal que no debería volver a ejercer la medicina y que en prisión es el mejor sitio donde puede haber un personaje tan repugnante. Sin embargo, para un medio pro vida, pues es un héroe que salvó a la mujer y a su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Si todos los grandes medios solo están con la primera visión, ¿qué se consigue? Pues inculcar solo una opinión en la gente. Por cierto, ya por si alguno tiene interés, pues en este caso de este niño fue dado en adopción y ya a día de hoy ya va al colegio con una familia que lo adoptó y que lo quería. Por lo que vemos que existen realmente alternativas al aborto a los casos de maternidades no deseadas. Y por último, para no alargar más este vídeo, que se está alargando bastante, pues quiero hacer mención a conocidas fundaciones y asociaciones que dicen luchar por los derechos humanos y que no son nada más que una tapadera o herramienta de la agenda globalista. Algunos son altamente conocidos, no hace realmente demasiada, casi no es necesario mencionarla, como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, FUSA, Amnistía Internacional, todas aquellas fundaciones y asociaciones vinculadas a la ONU o a la OMS. Quiero mencionar UNICEF por taimada, la verdad, porque oficialmente no se posicionan. O sea, su postura oficial cuando alguien le pregunta es que ellos no se posicionan en ese tema. Sin embargo, allá donde estén lo apoyan y atacan de forma realmente agresiva a todas las asociaciones pro vida, como demostró el periodista Juan Sanahúja en un magnífico trabajo de investigación. Otro ejemplo es Oxfam Intermón. Lo hacen también abiertamente, lo apoyan de la A a la Z toda la agenda globalista y por lo tanto apoyan el aborto. Realmente solo hay que ver el personaje que es la cara de Oxfam en España, por ejemplo, para saber por dónde van los tiros. También quiero mencionar, también por hipócrita, la asociación o la ONG Save of Children. Una ONG que se gasta cantidades ingentes de dinero en publicidad, mucho más que el que recaudan de la gente normal. Muchos lo estaréis viendo de forma masiva y continua en YouTube, anuncios de YouTube de esta ONG. Pues bien, esta asociación no lo hace abiertamente, lo cual lo hace más peligrosa. Oficialmente, ellos dicen que no se posicionan, pero a la hora de la verdad apoyan el aborto siempre que pueden. Todos los documentos en los que puedes encontrar de ellos lo apoyan, lo llaman salud reproductiva, lo pueden llamar de distintas formas, pero apoyan el aborto de forma masiva. Y es realmente curioso que una ONG que se llama Salvar a los Niños apoya la muerte de millones de niños en el vientre materno cada año. Realmente yo pienso que no se puede ser más hipócrita. Por supuesto, también apoyan toda la ideología de género, tienen un especial interés esta ONG en no ayudar a los varones.
en las mismas situaciones que si ayudan a las niñas. Son realmente muy, muy sexistas. Dicen apoyar a las niñas, por ejemplo, que sufren esclavitud sexual y las ayudan, pero a los niños no. O sea, los niños que están en las mismas condiciones pasan absolutamente ellos. Y así, pues, con otros muchísimos casos. Por ejemplo, también hay una campaña para evitar los matrimonios de las niñas menores de edad, pero les dan igual los matrimonios forzados de niños menores de edad, que suponen un 20% del total. Eso les da igual. Save of Children. Hay muchas, realmente existen muchísimas ONGs que podríamos mencionar, pero quiero hacer, ya por último, para terminar, una especial mención al obispo de Roma, el señor Bergoglio, conocido popularmente como el Papa Francisco. Este jerarca, que está provocando como nunca antes una increíble división entre los católicos practicantes, aquellos que están más atentos a lo que es su religión, lo trataremos más profundamente a este siniestro personaje más adelante. Pero en lo que se refiere a este tema, al tema del aborto, solo hay que decir que a pesar de que es la cabeza visible de la Iglesia, en la cúspide política de lo que es el Vaticano, y por consiguiente se le presupone una posición radicalmente en contra del aborto, la realidad no es tan así. Es junto con George Soros, pues el agente más activo y evidente, digamos, públicamente en la promoción de la agenda globalista, la cual apoya completamente, aunque a veces, como en el caso del aborto, lo hace con disimulo. De cara a la galería, mantiene una posición cristiana en contra del aborto, lo condena, incluso lo ha comparado en alguna ocasión con un sicario. También es porque no le queda más remedio. La iglesia entera se le pondría en contra si fuese de otro modo. Pero ahora, de soslayo, de forma menos visible, la apoya. Este personaje realmente es que, por un lado, aparece en los medios de comunicación de forma masiva, teniendo ciertos gestos, pero después tiene muchos gestos que no aparecen en los medios normales, solo en los medios especializados, en los cuales pues, tiene realmente comportamientos bastante extraños. En el caso, por ejemplo, como digo, del aborto, pues apoyó al aborto, pues restándole importancia de forma oficial, esto como es, le quitó gravedad a lo que es el pecado del aborto, o también condecorando a una de las mayores promotoras del aborto en Europa. De esto no os habréis enterado posiblemente como otras muchas cosas extrañas que hace este hombre, porque solo salió a la luz porque lo divulgó Info Vaticana, un canal católico que es muy crítico con Bergoglio. Si no, pues de esto no se habría sabido, simplemente. Se armó, después de que esta página pues lo publicara, pues se armó un pequeño escándalo, muy pequeño, porque ningún gran medio de comunicación, porque aunque sean anticristianos, defienden, curiosamente, doran la píldora a este jesuita y no lo mencionaron, pues cuando se armó un pequeñito escándalo, pues el Vaticano trató de restarle importancia, diciendo que no era más que una formalidad diplomática, cuando la realidad es que no era así. No se concedieron estas medallas a todos los que estaban en esa comisión diplomática. Y concretamente las condecoraciones de la Orden Pontificia de San Gregorio Magno, que es la que se le dio a esta señora, pues no pueden ser un intercambio diplomático ordinario de títulos honoríficos, como dijeron. No, sino que se dan por las propias leyes vaticanas, se dan ad personam, es decir, a la persona, después de haber sido examinados sus méritos personales del candidato. Por lo tanto, hubo una motivación que acompañó la entrega de esta cruz, símbolo de la condecoración que le dieron a esta mujer. Y esto que estoy diciendo no es mi opinión, es que lo dice muy orgullosa la propia protagonista, la activista pro-aborto Lian Plummen. Ja, het is een hoge onderscheiding van het Vaticaan, van de paus. Van het Vaticaan, jongens. De paus. Mooi, hè? Ja. Het is commandeur in de orde van de heilige Gregorius. En dat ondanks pro-abortus. Ja, kun je nagaan. Bien, como habéis visto, es verdad que le dieron esta medalla por la labor que esta mujer ejerce a favor del aborto. Y esto, aunque a algunos quizás les parezca extraño o les esté escandalizando, pues va muy acorde al comportamiento real de Bergoglio. Fuera de esta propaganda de excesiva humildad que ejercita de cara a la galería y que está súper bien publicitada por los medios de comunicación, como si de un político populista se tratase, y haciendo realmente exactamente lo contrario a lo que enseñó Yeshua de Nazaret.
que dijo que había que guardarse de las buenas acciones hechas a vista de todos, a fin de que todos la aprecien. Cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. A la vista está que este hombre hace exactamente lo contrario a esta enseñanza de Jesús. El aborto, al fin y al cabo, es clave en la construcción de la sociedad amoral que se lleva intentando construir desde hace unos 2 siglos, tal como declaré en el vídeo que YouTube me censuró y que tuve que subir a BitChute. No importa realmente chantajear a países pobres o en desarrollo condicionando las ayudas que necesitan para aprobar o fomentar lo más posible la práctica del aborto. Incluso se saltan leyes con total impunidad y no pasa nada porque los medios lo apoyan, como pasó por ejemplo en Portugal, en nuestros vecinos portugueses, que se aprobó el aborto en un referéndum con un 59% de los votos en 2007, pero las propias leyes en portuguesas de los referéndum dicen que tienen que tener al menos un 50% de gente votando, y votó poquísima gente, por lo cual ese referéndum tenía que ser invalidado. Les dio absolutamente igual, se saltaron sus propias leyes y lo aprobaron, y no hubo ningún escándalo porque aquellas personas que eran las voces pro vida, pues nadie les dio voz. Y por tanto, como no tuvieron ningún altavoz publicitario, ningún altavoz mediático, pues nadie se enteró, ni en Portugal, ni mucho menos fuera de Portugal. Por lo cual, como digo, se saltan las leyes sin ningún problema. Como vemos, todo este negocio mueve muchísimo dinero, es uno de los pilares de la agenda globalista que los grandes poderes supranacionales se están imponiendo como una dictadura social, ideológica, económica y hasta espiritual. Grandes beneficios económicos y un interés especial de la élite que nos gobierna por encima de los poderes nacionales en promocionar el sacrificio de bebés de forma masiva. Realmente esto es así, no es solo dinero, hay algo realmente mucho más siniestro detrás. Queda un vídeo de esta saga, y desde cierto punto de vista puede ser el peor de todos. Os lo advierto, si os decidís a ver el próximo vídeo de la saga del horror y YouTube me lo permite, pues quizá os despertéis viendo el mundo que os rodea de una forma bastante diferente. Queda el riesgo que ese vídeo me cueste el canal. Recordad que si eso ocurriera, pues me tenéis, nos vemos en el Árbol de Fuego, en esta misma plataforma de YouTube, y también comenzaría a subir más vídeos en el canal del Árbol Rojo en BitChute, lejos de la censura de esta plataforma. Y sin más, pues os dejo y os emplazo a compartir este vídeo y nos vemos en el próximo videoprograma. Adiós a todos.